Toda esta preservación, toda esta labor de los escribas, quienes eran los encargados de copiar las escrituras, cobra una relevancia fundamental. Es decir, no estamos hablando de copias impresas que alguien guardó solamente y de un junto. Estamos hablando de miles de escribas en cientos de lugares que a mano copiaron o parcialmente o totalmente la escritura y que luego lo preservaron. Primero para su uso y luego, como vamos a ver, para protegerla de la persecución. Y hay historias verdaderamente asombrosas del trabajo de estos escribas. Hay una que cuenta que en un tiempo el escriba que tenía por encargo copiar la escritura, primero se tomaba un baño, se bañaba, se sentaba y escribía una palabra. Después de escribir esa palabra, se paraba y se volvía a bañar y volvía a regresar para escribir otra palabra. Es decir, antes y después de cada palabra que copiaba, había una ceremonia en donde él se limpiaba para poder escribir la escritura. Así de santo y así de importante, estas gentes consideraban su trabajo apropiadamente. Al principio lo que los escribas copiaban eran los trabajos originales escritos por Mateo y por Juan y por Lucas y por Pablo, o por los ayudantes de Pablo, que era quien realmente escribían sus epístolas. Y por lo mismo, las personas que los copiaban tenían un cuidado extremo de ser acertados en su labor, porque sabían que lo que tenían entre sus manos eran las santas escrituras. En la actualidad, hermanos, hay 25,000 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. 25,000 manuscritos que han sido analizados, traducidos, comparados para elaborar las versiones de la Biblia que ahora tenemos. Y no solamente es impresionante el número de manuscritos que hay, también debemos considerar lo impresionante que es la antigüedad que muchos de estos manuscritos tienen. Hay uno que se está identificado como P52, son términos técnicos que los preservan ahora en la Universidad de Tel Aviv, en la Biblioteca del Vaticano, en todos estos lugares en donde están ahora los manuscritos, son códigos que le dan. Bueno, hay uno que está o que se conoce como el manuscrito P52, que contiene el Evangelio según San Juan. Este manuscrito fue escrito entre el año 100 y el 150 de nuestra era. Así que si tomamos en cuenta que el apóstol Juan vivió hasta después del año 90, pues quiere decir que muy probablemente este manuscrito fue copiado del original que Juan escribió. Y como ese, hay muchos que datan del segundo y del tercer siglo, fechas muy próximas a cuando los originales fueron escritos. Pero lo más impresionante de todo es que no debería haber tantos manuscritos. Porque le digo, la mayoría de ellos datan del siglo II y del siglo III. Y resulta que en el siglo II y en el siglo III fue cuando la persecución en contra de los cristianos se recrudeció. Las gentes que estaban a cargo del poder en ese tiempo hicieron todo su esfuerzo en este periodo para exterminar a esta secta fanática, como le llamaban ellos, que se estaba expandiendo por todo su territorio. Entonces hubo un esfuerzo realmente extraordinario, primero por exterminar a los cristianos y luego por acabar también con todos los documentos que tuvieran que ver con Cristo y con la fe cristiana. Pero nuestro Dios preservó todos estos manuscritos antiguos, copias muy cercanas a los textos originales. Ya una vez que llegó el siglo IV, allá por el 325, cuando
Constantino subió al imperio, o creó ese imperio que dominaba todo el mundo conocido, él oficializó la religión cristiana, y entonces la persecución acabó, y entonces ya no hubo necesidad de esconder los rollos ni de protegerlos, y entonces a partir de ahí se proliferó la copia de los manuscritos, entonces por eso todavía se incrementó más la existencia. Y así surgieron los códigos. Los códigos se llaman así porque estas transcripciones de los originales no están en rollos como hasta entonces había, sino que ya tienen la forma de un volumen, de un libro como el que conocemos. Los dos códigos más importantes que se preservan son unos que se conocen como el Código Sinaítico y otro que se conoce como el Código Vaticano, que fueron escritos allá entre el 325 y el 350. Lo impresionante de estos volúmenes no es nada más que ya no están en rollo, que están como forma de libros, no es lo antiguos que son, sino que son los dos primeros que contienen todo el Nuevo Testamento. La mayoría de los rollos que hay, no crean que son la Biblia completa en un rollote, no. O sea, son libros, son rollos de libros, ¿sí? A veces parciales de un libro, ¿sí? No es el libro completo. Pero estos dos códigos que le comento yo, sí son muy impresionantes por el estado de conservación que tienen y porque son de los más antiguos que contienen todo el Nuevo Testamento. Por cierto que en ambos códigos, el Sinaítico y el Vaticano, en los dos, el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8. Además de estos códigos, hay 8,000 copias del Nuevo Testamento que están escritas en latín. Hay también 350 copias de la Biblia completa, cuya antigüedad, fíjese, y estamos hablando de la Biblia completa, esto no en volumen, pero en rollo. Hay volúmenes de la Biblia que son, o cuya antigüedad es del año 200, es decir, en el tercer siglo de nuestra era. Ahora, ¿por qué le estoy dando todos estos datos? Porque, hermanos, tantas copias como hay, todas escritas a mano, en un espacio de más de 400 años, cuando son comparadas, todas dicen lo mismo. No importa que se trate de un manuscrito escrito en griego o en latín o en el idioma sirio, que era en otro de los idiomas que estaban. No importa si era una copia del primer siglo o del segundo siglo o del tercer siglo o del cuarto. Sin importar en qué idioma estaba, sin importar su antigüedad, todos los manuscritos dicen lo mismo. Y eso que dicen que son lo mismo, son la base para lo que tenemos hoy en nuestras manos. ¿Ve por qué le digo que es importante saber esta historia? Porque sabemos que es cierto. Yo tomo mi Biblia y pienso que es un libro completo que se escribió de un junto en 2 años. No solamente no se escribió en 2 años, se escribió en miles de años. Pero además se preservó por todos estos miles de años. Y no podemos entender esto más que la intervención providencial del Espíritu Santo. ¿Quién más sino Él pudo hacer esto posible? ¿Quieren tener una comparación? O sea, porque a lo mejor yo digo, pues 25,000 copias, manuscritos. Usted dice, bueno, sí son un montón, pero ¿y qué? No. Déjeme comparar para que vea la veracidad y la confiabilidad que tiene nuestra Biblia. ¿Recuerdan la Ilíada? Algunos la leímos cuando estábamos en secundaria. Es uno de los 2 poemas épicos que escribió Homero, ¿no? Bueno, entre otras cosas, la Ilíada cuenta la guerra de Troya, el famoso caballo y talón de Aquiles y todo este rollo, ¿no? Bueno, pues esa Ilíada de Homero, después del Nuevo Testamento, es el manuscrito antiguo más común que hay. Es decir, después del Nuevo Testamento, este manuscrito, la copia de la Ilíada o el documento de la Ilíada, es del que más ejemplares hay.
¿Saben cuántos ejemplares hay de la Ilíada? Es el segundo lugar después del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Ya fui claro? Pues ya no digo más, ¿no? Es que como que estaba diciendo mi hija, sí, ya dijiste. Bueno, es el segundo después del Nuevo Testamento. ¿Saben cuántos ejemplares hay? 643. 25,000 del Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, la Ilíada con 643 copias. No nada más es eso. Lo que a mí de veras me impresiona es que ya vimos que los manuscritos que hay del Nuevo Testamento son tan antiguos como el primer siglo, ¿no? Hay manuscritos que datan del año 125-150. Bueno, el manuscrito más antiguo que hay de la Ilíada es del año 1300 después de Cristo. Ese es el manuscrito más antiguo que hay. ¿Saben cuándo escribió Homero la Ilíada? La escribió en el año 700 antes de Cristo. Quiere decir que el manuscrito que hay de la Ilíada y que tenemos hoy fue escrito 2000 años casi después que Homero lo escribió. Entonces a lo mejor podemos pensar que a lo mejor ni caballo de Troya había, porque para saber qué fue de veras lo que escribió Homero, no. Si el manuscrito que tenemos ahí data de 2000 años después que él escribió su novela. Y entonces vemos la diferencia de la Ilíada con la palabra de Dios. Y la diferencia es que Dios proveyó personas que celosamente y a una costa de su vida guardaron y preservaron los manuscritos que tenemos hoy y que hicieron posible que todos tengamos acceso a esa fuente confiable y veraz del plan de redención, que es el tema central de la Biblia y la base de nuestra esperanza de vida eterna. Ahora, ¿qué tan confiable o qué tan exacto es el porcentaje de confiabilidad de las versiones de la Biblia con que contamos hoy en relación a los manuscritos originales? No tome mi palabra por mí. Hay un señor que es experto, teólogo, experto, estudioso de los textos antiguos, y que es el doctor A.T. Robertson. Él dice, se lo voy a leer textualmente: la vasta selección de manuscritos que existen de la Biblia, parciales o completos, hacen posible que los estudiosos del texto puedan reconstruir toda la escritura con más del 99.9% de exactitud. 99.9% de exactitud. Bastante bien, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que entre todos estos 25,000 ejemplares que hay, escritos a mano, no haya ni un solo error. Eso no es lo que estamos diciendo. ¿Se cometieron errores? Sí, se cometieron errores. Hay palabras que están mal escritas, hay otras que están mal deletreadas. Hay secciones de un libro o de varios libros que algunos escribas omitieron. Ocasionalmente incluso los escribas trataron de clarificar alguna parte y escribieron notas marginales en su texto, en su copia. Pero debido a tantos manuscritos que hay, es fácil detectar cuando esto sucedió. Además, si hay algo en un manuscrito y ese manuscrito es de fecha más reciente, y ese algo que está en ese manuscrito más reciente no se encuentra en los documentos más antiguos, entonces ¿qué quiere decir? Pues que se añadió, ¿no? No se necesita ser muy brillante para deducir que esa parte que está ahí pues fue añadida después, porque